hacían chistes con la voz. A ver, ya estamos de regreso. Estamos hablando de si nosotros realmente, la gente se ofende, a lo mejor quizás no es saludable reírnos de nosotros mismos. Ayer en el programa de las torturas, Nelson, después estaba hablando con Cari Roque y ella me contaba que las mismas presas después se hacían chistes de lo que estaban pasando porque las ayudaba a relajarse, pero me estabas contando, los alemanes no les gusta hacer reírse de sí mismos. Los ingleses, por ejemplo, son uno de los pueblos que más se ríe de sí mismo, ¿no? Acababan de ponerle una bomba ahí en Inglaterra y ya estaban haciendo shows. Yo lo leí porque había mucha gente que estaba en contra de eso. Y en los clubes y en la televisión ya estaban haciendo chistes con Entonces eso. depende de la idiosincrasia. Y hay chistes judíos sobre el holocausto. Sobre el holocausto. Y el holocausto es algo bastante serio. Bueno, pero ahí los judíos, yo he visto muchos casos allá en Los Ángeles que cualquier chiste que tenga, enseguida Simon Wiesenthal Center tienen que pedir disculpas. Sí, Woody Allen, sí, lo puede hacer, ellos lo pueden hacer. Y hablando de Woody Allen, estaba recordando una frase de Woody Allen que dice que una comedia es una tragedia más tiempo, ¿no? Y entonces yo entiendo a esa señora cuando piensa en los familiares presos o fusilados, ¿no? Y que su sufrimiento, digamos, todavía sigue siendo para ella muy contemporáneo. Ahí es la línea que no se debe cruzar. Nosotros somos de otra generación que vivimos eso ya como algo cotidiano. La represión era algo cotidiano. Así. Y entonces la tristeza es inherente a la generación de nosotros. O sea, la gente, por más que tú quieras negar que en Cuba exista, o sea, porque hay que pensar en un joven que se levanta, que no hay sueños, que no hay posibilidades económicas para su familia, que en las escuelas es aquella rigidez que tú sabes que era prácticamente militar todo, y así toda la gente se la arreglaba para transgredir. Es el caso de la generación de ellos cuando empezaron los grupos humorísticos, todo era... Si Cuba hubiera sido un país realmente solemne, porque desgraciadamente una de las cosas que tiene la revolución es el grado de solemnidad que tiene, y el humor no es solemne. El humor no es solemne, el humor... Yo me acuerdo esta novela maravillosa de Humberto Eco. Ustedes se acuerdan del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. ¿Qué estaba buscando Baskerville dentro del monasterio? La parte de Aristóteles que habla de la comedia, porque la parte de la poética que habla de la tragedia no habla. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica en ese momento quitaba la comedia como parte del arte? Porque el arte, la comedia hacía reír a la gente. La comedia desacralizaba las cosas que eran sagradas. Pero hablando de la línea que no se debe cruzar, esa línea, justamente, cuando habla esta señora, es justamente eso. O sea, para mí mi dolor es sagrado. ¿Por qué transgredirlo? ¿Por qué no? Por ejemplo, del holocausto, yo nunca he escuchado a Woody Allen hacer un chiste del holocausto. O sea, hasta ahí no llega. Hace chistes de... Hay una película... ¿cómo que se llama? Que al hombre lo meten... La vida es bella. Life is Beautiful, claro, del italiano, que ganó el Oscar. ¿Hubo problema con eso en el...? Benigni. Bueno, no, pero no era una película a favor del holocausto. El hombre estaba hablando de su hijo y, o sea, era una película... No a favor, pero defendía la causa de los judíos. Sí, pero se burlaba de lo que pasó en ese momento. Por ejemplo, si nosotros vamos a pensar qué sería una película cubana... ¿En qué forma se burlaba? No es que se estaba burlando, estaba sacándole humor a una situación que estaba ocurriendo dentro de esos lugares horribles, ¿no? Cuando llegaba él cansado del trabajo y iba a cargar, y el niño lo quería que lo cargara, no sé. Bueno, y a veces he pensado, ¿cómo sería una película cubana que hable, que haga reír sobre lo que pasa en las mazmorras de Castro, ¿no? ¿Qué palabras, por ejemplo, en Cuba, hay un código, hay algo, qué es lo que no se podía decir o no se puede decir en Cuba? Bueno, ¿qué diría? Ok, censura. O sea, ¿dónde se metían en el humor cubano y decían, bueno, esto no? Depende de la época. Digo, una época que no se puede decir calzoncillo. Ok. ¿Qué época, por ejemplo? ¿Hasta cuándo? Hasta los 80. Hasta los 80. Ni calzoncillo se podía decir. Nosotros hicimos un rollo de papel sanitario que era con el periódico. Entonces, con el Granma, el periódico, hicimos varios rollos de papel sanitario y los pusimos en una exposición que era como de inventos, ¿no? Como en Cuba todo el mundo va al baño con el periódico, no a leer precisamente, y cuando lo llevamos a las exposiciones nunca nos lo dejaron poner, y no era una palabra, era un objeto, o sea, y también te cuenta con unos preservativos que pusimos una tendedera, como si para reusarlo tampoco nos lo dejaron poner. ¿Y si hubiera sido el nuevo Herald en lugar del Granma?
Bueno, el Herald tiene su dueño que a lo mejor no le guste determinada cosa y lo quita y entonces yo me hago un periódico. En Cuba. No, bueno, en Cuba, si hubiera sido el nuevo Herald. Exacto. No, entonces es una pieza extremadamente de vanguardia y extremadamente... exactamente. O sea, depende de que... O sea, el problema no es el rollo de papel. El problema no es el rollo de papel, sino es el papel del rollo. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, depende. Había códigos, por ejemplo, en los medios de comunicación, y tú lo sabes, o sea, como periodista, como todo, o sea, y en Cuba era recurrente, tú decías, vamos a hablar de qué temas, hasta que no comienzan los grupos Salamanca, Cuchilla, Punto y coma, Nos y otros, o sea, se da el boom, incluso el Conjunto Nacional de Espectáculos, cuando hacía aquellos espectáculos grandes con Virulo y Ana Lidia, bueno, todo ese grupo, que empezaron a romper, Zulema Cruz, exactamente, que empezaron a romper barreras en cuanto a términos de comunicación, hablar de cosas que no se hablaban. Por ejemplo, ¿se puede hacer chistes de la comunidad homosexual, de no sé, de incapacidades mentales? ¿Se puede llegar ahí? Bueno, sí, se hacía. Pero no es la... el Sabadazo, por ejemplo... Pero ya son los 90. Pero ya son los 90, no podían criticar ni la croqueta. Una croqueta y el pan era lo más que se podía criticar. Y eso ya era un atrevimiento de... Tenemos un monólogo que vamos a mostrar más adelante de una persona que la verdad que está pasando por internet y todo el mundo lo tiene, pero es de un humorista que habla y se ríe muchísimo. Ahora que mencionaste las croquetas me recordé sobre La Habana. Pero entonces después de los 80 empieza a haber más apertura. ¿Se puede reír de los homosexuales? De la comunidad homosexual, no es que haya apertura, es que la gente empieza a romper límites. Empieza a transgredir. Pasaba una cosa, en el año 85, 84, empieza todo el proceso de la perestroika en Rusia. Y entonces, curiosamente, con este proceso de la perestroika, empieza, digamos, como que a la gente a buscar un poquito de espacios. Claro, era como caminar en una arena movediza. Porque de pronto tú no sabes dónde está la tablita falsa o dónde está la piedra que se va a hundir, ¿no? Entonces de pronto la gente empezaba a ver hasta dónde te dejaban. Es como cuando tú empiezas a empinar un papalote y empiezas a darle cordel, ¿no? A ver hasta dónde se revienta la cuerda. Entonces de pronto nosotros íbamos apretando clavija, y de pronto llegaba un momento en que nos decían, hey, ven acá. ¿Y qué te decían? ¿Quiénes eran? Hay que buscarse en eso. Los que integraban los grupos, ¿quiénes eran primero? Estudiantes universitarios o estudiantes de preuniversitario, de la escuela de arte o de cualquier preo tecnológico que empezaban a romper esquemas, ¿entiendes? Eran gente rebelde por naturaleza, por edad, y que comenzaban, eran grupos que querían cambiar todo. Y mira, hay una cosa, los códigos para hablar en Cuba, que ellos hablaban ahorita cuando actuaban, no los códigos que imponía el gobierno, los códigos que utilizaban ellos como humoristas para hablar. Pregúntale a cualquier cubano de los que está caminando de aquí en Miami, vamos a hacer una prueba. Todos los sinónimos o los nombres que se le dicen al dictador cubano Fidel Castro para hablar o referirse a él sin que se diga su nombre.